¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. A ver, háganme recordar un poco, ¿qué sesión nos toca? ¿Qué clase vimos la clase anterior? ¿Qué tema hicimos? Hicimos la sesión número 2, ¿cierto? O la 3, no. O la 1. A ver, háganme recordar, ¿qué sesión y qué tema hicimos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a... Objeto de estudio. Ah, ya, ok. Ah, ya. Hicimos entonces lógico objeto de estudio. Ah, ya, acá. Excelente. Lógico Toca objeto de estudio. pensamiento y lenguaje. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Que ya se lo pasa que, ya de tantos grupos, no todos están en diferentes temas. Bueno, casi por ahí, pero quería estar seguro. Bien, chicos. Entonces, nos tocaría el tema número 2. ¿Ya? Nos tocaría el tema número 2. Déjenme compartir mi información. Acá está, semana número 2. Ahí está, ya tengo la práctica también, muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todos nuevamente. Bueno, el tema de hoy día, como usted verá, pensamiento y lenguaje, es un tema en donde lo que vamos a desarrollar básicamente es un poco la explicación de lo que dijimos la semana anterior, ¿ya? Yo quiero que recordemos rápidamente lo que la semana pasada nosotros dijimos, ¿no? Entre los 4 puntos que vimos había una primera definición de lo que era lógica, en donde dijimos 2 cosas. Número 1, dijimos que la lógica estudiaba el pensamiento, ¿te acuerdas? Y número 2, dijimos que lo que se buscaba con ello era que uno pueda o podamos mejorar la capacidad que tenemos de razonar. Entonces, si nos quedamos solamente con la primera parte, que la lógica estudia el pensamiento, y por favor no lo confunda porque muchos me dicen, pero profe, tú me dijiste que la lógica sirve para razonar mejor, para razonar correctamente. Sí, bueno, pero es que ese es el objetivo o finalidad. Lo que nosotros estudiamos es el pensamiento, ¿no? Recuerda, ¿qué estudiamos? El pensamiento. ¿Qué cosa, cuál es el objetivo de ese estudio? Ah, que razonemos correctamente. Entonces, si yo me quedo solamente con la frase de que nosotros o que la lógica estudia el pensamiento, entonces las preguntas que inmediatamente saltan serían, ¿y qué es el pensamiento? Mejor aún, ¿cómo se forma el pensamiento? ¿Qué tiene que pasar para que yo forme pensamientos? Y cuando se forma, ¿no? El resultado el resultado de ello, ¿no? Los pensamientos que yo formo, ¿qué características tienen? ¿No? ¿Cómo la diferencia entre ellos? Y finalmente, ¿para qué sirve el lenguaje? Porque estoy viendo el título de lenguaje. Entonces, justamente si te das cuenta, la sesión de hoy día trata de explicar un poco cuál es esta idea de la definición del por qué nosotros la clase pasada dijimos que estudiamos el pensamiento. Hoy día vas a ver qué es el pensamiento, qué formas se producen a partir de ello, para qué sirve el lenguaje y demás cosas, ¿ya? Entonces, sin más, empecemos. La sesión de hoy día, como tú verás también, está conformada por 2 partes, ¿no? Pensamiento y lenguaje. Vamos a hablar primero de lo que es el pensamiento. Y cuando hablemos de pensamiento, vamos a explicar 2 puntos. En primer lugar, punto número 1, el acto de pensar. El acto de pensar, también llamado el acto cognitivo, también llamado el proceso del pensar, ¿no? También llamado el proceso de formación de pensamientos. Esa es la gráfica que prácticamente nos va a explicar cuál es la dinámica
o mejor dicho, la manera en que los seres humanos podemos, a partir de un estímulo, producir pensamientos, ¿no? O sea, ¿cuál es la interacción? ¿Ya? ¿Cómo se producen los pensamientos que se supone nosotros estudiamos, ¿no? Dicho en la definición anterior. En este punto, en este gráfico del acto de pensar, existen 5 elementos. El sujeto del conocimiento, que son los seres humanos comunes y silvestres. El objeto cognoscible, que es con lo que nosotros interactuamos, y esto normalmente representa a la realidad. Está el pensar, que es una de las facultades o habilidades exclusivas de los seres humanos, y que gracias a la cual nosotros podemos producir los pensamientos, que vendrían a ser el cuarto elemento, ¿ya?, de esta gráfica, y el último elemento sería el lenguaje. El lenguaje, que viene a ser el instrumento o medio con el que nosotros los seres humanos podemos comunicar, decir o expresar lo que pensamos. Sí, hasta ahí me parece que no hay nada complejo, todo está aparentemente sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona la gráfica de estos 5 elementos? ¿Cómo interactúan entre sí? Ah, bacán. Mira, el ser humano, ¿no?, el sujeto cognoscente, interactúa con la realidad, con un objeto de ella. En este caso, en el ejemplo, es un automóvil, ¿no? Se supone que nosotros, como ya sabes, o como lo dije en la clase pasada, interactuamos con la realidad, ¿no?, a partir de la percepción sensorial, lo cual significa que nuestros 5 sentidos entran a tallar o se involucran para que nosotros podamos, obviamente, pues, interactuar con la realidad, ¿no? Como te dije, ¿no? O sea, y no es que nosotros solamente formamos pensamientos de lo que miramos, sino también puede ser de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que degustamos. Entonces, la percepción sensorial se refiere a que los 5 sentidos interactúan, ¿no? O en todo caso son los elementos que a nosotros nos sirven para poder básicamente interactuar con la realidad, ¿cierto? Y gracias a una facultad, una habilidad, una operación, un proceso, ¿no?, que básicamente, como dije, es exclusivo de los seres humanos, ¿no?, que es la capacidad de poder pensar, nosotros podemos finalmente con ello producir pensamientos. Es decir, los pensamientos vienen a ser el resultado del pensar. Dicho de otra forma, cuando tú un día quieres pensar o te pones a pensar, el resultado de esa acción seguramente debe ser que vas a producir pensamientos. Pensamientos que, por supuesto, tú puedes formar de diversos tipos y de diverso nivel de complejidad, ¿no? ¿Cómo así? La forma de pensamiento o el pensamiento más elemental que el ser humano puede formar se llama el concepto. Es lo más básico que ¿no?, que tu pensamiento puede finalmente dar como resultado. Pero hay una forma que es un poquito más elaborada, que es el juicio, ¿no?, que es un poquito más compleja, ¿no? Y finalmente se encuentra la forma de pensamiento que es lo más elaborado, la forma final, lo más complejo, que el pensar como operación puede generar como resultado, que es el razonamiento. El razonamiento es el pensamiento más complejo, más completo y más elaborado que el ser humano puede producir y puede construir. Y que curiosamente es justamente la forma de pensamiento que a nosotros nos interesa desarrollar, ¿te acuerdas? Nos interesa que los razonamientos que construyamos estén correctos, ¿te acuerdas? Entonces, y estos pensamientos que tú ya los has formado, lo que luego tu lenguaje, que es una de las capacidades innatas o naturales del ser humano, nos permite es comunicar, decir lo que pensamos. Porque hay que tener claro que cuando tú formas pensamientos, todavía estos están aquí, en el plano mental. Ya cuando tú dices tu lenguaje para comunicarlos, para decirlos, para expresarlos, para hablarlos, es que obviamente pues el lenguaje tiene esa utilidad en este punto, ¿no? Entonces, como que está sencillo, ¿no? Lo explico de nuevo. El ser humano interactúa con la realidad, con un objeto de ella, a partir de nuestra percepción sensorial, de nuestros sentidos. Esta habilidad o operación o proceso del pensar es lo que finalmente nos da como resultado la formación de pensamientos, que según el nivel de complejidad con la que los construyamos, pueden ser conceptos, si es una forma básica, por decir automóvil, puede ser un juicio, si es una forma semi-elaborada, un poquitito más compleja, cuando decimos el automóvil es Toyota y además cuesta $30,000, por ejemplo, ¿no? Y el razonamiento que sería la forma más compleja, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, si el automóvil cuesta $30,000, entonces me voy a comprar 2. Pero ocurre que yo no me pude comprar 2, es porque el auto seguramente no costaba $30,000, ¿no? Entonces, acabas de formar con ello un razonamiento, que son las 3 formas de pensamiento que que nosotros podemos construir y producir, ¿ya? Bien. Bueno, y que luego el lenguaje, como tú verás aquí, es el que me va a permitir expresar o decir a cada una de ellas, ¿cierto? Pero aquí hay algunas curiosidades que debemos aclarar en la gráfica. Punto número 1.
La realidad con la que interactuamos no necesariamente tiene que ser de objetos que sean materialmente perceptibles, porque lo que tú percibes por tus sentidos es parte de la realidad material, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros podemos, bueno, con las que interactuamos que no necesariamente pueden ser materiales, es decir, perceptibles por los sentidos. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Primera curiosidad, mejor dicho, no solamente formamos pensamientos de lo que miramos, puede ser también de lo que tocamos, escuchamos y demás, ¿ya? Por aclarar un poco. Segundo, este pensar, que es la facultad, la habilidad, la operación o el proceso que genera pensamientos, obviamente dan como resultado a estos tres pensamientos que nosotros me parece que lo tenemos muy claro ya, ¿no? Bueno, no todavía como para diferenciarlos, pero al menos sabemos que son tres elementos: conceptos, juicios y razonamientos, que son las tres formas de pensamiento, ¿cierto? Pero se supone que si hay tres formas de pensamiento, entonces también tienen que haber tres habilidades o tres procesos que generen respectivamente a cada uno de ellos. Y efectivamente los hay, ¿no? Por ejemplo, el razonamiento es el pensamiento que se forma o que resulta o que es el resultado de la operación o el proceso de razonar. Es decir, cuando nosotros razonamos, producimos razonamientos, ¿no? El juicio es el pensamiento que es el resultado de la operación o proceso del juzgar. Es decir, cuando nosotros juzgamos es que producimos juicios. Y finalmente, el concepto es el resultado, es el pensamiento que viene a ser el resultado de la operación o habilidad de aprender. No tiene que ver con aprendizaje, sino tiene que ver con aprehensión. ¿Ya? No es lo mismo aprendizaje o aprender de aprendizaje que aprender de aprehensión. Son cosas diferentes, ¿ya? Ahí, como tú verás aquí, creo que todo el mundo lo ve, y el que no lo pongo acá ve. Este es aprender con H. Es como que diferente, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Ahorita lo ves. Muy bien. Ya. Y además, otra curiosidad que también es bueno aclarar es que la denominación concepto, juicio y razonamiento es la denominación que reciben estos elementos cuando son pensamientos. Es decir, la denominación concepto, juicio y razonamiento es la que tú utilizas para llamar a las formas de pensamiento, es decir, cuando están aquí todavía, ¿ya? Cuando tú utilizas tu lenguaje para poder comunicar o expresar o decir o hablar a cada una de ellas pasa ahora a un plano material, ¿no? Es decir, todo lo que esté en este plano que está aquí superior es un plano abstracto de las ideas, ¿no? Y todo lo que está aquí en este plano que está acá es el plano concreto, material, perceptible por los sentidos, ¿no? Y eso es por lo que la clase pasada decíamos que justamente el pensamiento es abstracto, ¿te acuerdas? Y por eso que hemos catalogado a la lógica como una ciencia formal, ¿no? Así lo hizo Mario Bunge, y dijo eso porque obviamente eran ciencias que estudiaban la parte abstracta, ¿no? O sea, estudiaban elementos de carácter abstracto, y en la lógica el pensamiento, por supuesto, es abstracto porque uno no puede percibir lo que otra persona piensa, ¿no? Tú no puedes escuchar lo que otra persona pensó, no puedes tocar lo que otra persona pensó, no, a menos que la persona hable. Porque justamente cuando habla es que tú recién comienzas a escucharlo, pues, ¿no? Y por eso que se dice que el lenguaje es el instrumento que sirve para materializar los pensamientos. ¿Y por qué dicen eso, profe? Porque el pensamiento a este punto es abstracto. Y cuando la persona comienza a hablar, tú lo comienzas a escuchar. Y cuando lo comienzas a escuchar es que ya se convierte en algo material, porque ya lo estás percibiendo por tu sentido de audición, ¿cierto? Bien. Pero la curiosidad aquí está en que, como te dije, cada forma de pensamiento, cuando pasa a ser una forma expresada por el lenguaje, cambia de denominación. El concepto que se llamaba concepto cuando estaba en tu pensamiento, ¿no? Ahora con el lenguaje pasa a convertirse en un término, ¿no? El juicio, que se llamaba juicio cuando era un pensamiento, ahora pasa a convertirse en una oración. Y por supuesto que en algunos casos se puede convertir en proposición. Eso ya vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Y el razonamiento, como pensamiento, se llama así cuando es un pensamiento, pero cuando tú utilizas tu lenguaje, esto se convierte automáticamente en argumento, ¿ya? Y ojo, lo que cambia en cada uno de ellos es la forma de cómo se llaman, ¿ah? No cambian en esencia lo que son, porque si una persona forma un concepto que es automóvil, seguramente cuando lo hable se convertiría en un término que dice automóvil, ¿no? No es que tú vas a pensar en automóvil y se va a decir barco, no, no tampoco, ¿no? O sea, no es que cambien en esencia lo que son, lo que cambian en realidad es la denominación que tienen, ¿no? Tú le llamas concepto, juicio y razonamiento cuando están aquí, y tú le llamas término, oración y argumento cuando ya se expresó con el lenguaje. ¿Está claro? Bien.
Siguiente curiosidad en esta gráfica que me parece que está bien clarita de cómo funciona, ¿no? Ya, la realidad con la que interactuamos, muchachos, la realidad, nótese acá, ¿no? Que representa el objeto cognoscible en este punto, tengamos en cuenta que la realidad con la que interactuamos, mira la flechita, continuará, seguimos acá, ¿ve? Acá está, ¿me lo ves? Continuation, acá ve. ¿Sí? Mira, ve, acá está, ve. La realidad con la que interactuamos puede clasificarse en dos tipos. Puede clasificarse en una realidad que es material o en todo caso en una realidad que es abstracta. ¿Ok? La realidad material, como todo lo material, es lo que tú puedes percibir por los sentidos. Es decir, lo que tú puedes escuchar, tocar, degustar, oler y demás, se considera como realidad material. ¿Ya? Muy bien. Ojo, esto creo que está de más, pero no voy a hacer que alguien me entienda mal. Cuando hablas de que es perceptible por los sentidos, no necesariamente tienes que percibirlo por los 5 sentidos. Basta que lo percibas con uno de ellos y se acabó, ¿no? O sea, puede ser que no lo toques, puede ser que no lo huelas, puede ser que no lo degustes, pero sí puedes mirarlo, a ver, ¿no? Algo así, ¿ya? Acá. Y la realidad abstracta es, por supuesto, la que no se percibe por los sentidos. ¿Y por qué no la puedo percibir por los sentidos? Porque seguramente está aquí. Y cuando está en la mente del hombre es algo que evidentemente es imperceptible. ¿Es así? Bien. Ejemplos de realidad material, bueno, como que estaría de más colocar ejemplos, pero por si acá, ¿no? Para los que están nuevos. El automóvil, el arco iris, ¿no? Una melodía musical, el átomo, ¿no? La electricidad, ¿no? Y el celular, el examen de admisión y demás elementos que tú podríamos pasarnos toda la clase colocando ejemplos, ¿no? Perceptibles por los sentidos. La realidad abstracta, por el contrario, como ya te dije, es una realidad que no se percibe por los sentidos porque está en la mente del hombre. Pero esta realidad se puede dividir a su vez en dos tipos. Una es la realidad conceptual y otra es la realidad psicológica. ¿En qué se diferencia una realidad conceptual de una psicológica, profesor? Ah, bueno, es fácil. La realidad conceptual es una realidad común para todos. Es decir, es una realidad que es abstracta, que está en tu mente, ¿no? Pero que a pesar de eso es común para todos. Y uno dice, pero qué raro, ¿no? Porque se supone que lo que está en mi mente, ya que debo saberlo yo nomás, ¿no? Sí, claro, hay cosas que tú nomás sabes, ¿no? Hay pensamientos que tú no me conoces. Pero hay cosas que son abstractas que en realidad todos la conocen igual. Tú dices, oye, que sí, claro. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Es abstracto, sí o no? Pero por supuesto, profesor, como todo en la matemática es abstracto, claro. Sin embargo, todos sabemos cuál es la fórmula con la que se construye, ¿no? Todos sabemos a qué tipo de triángulos se le puede aplicar, ¿cierto o no? Entonces, sabemos mucho, o por ejemplo, mejor dicho, sabemos todo del teorema de Pitágoras, ¿no? A pesar que, como tú mismo dices, es una realidad que es abstracta. ¿Sí? Acá. El conjuntor lógico, ¿no? O la ley de Morgan. Y todos los elementos que en las ciencias formales estudiamos, matemática y lógica, cualquier cosa que tú en la lógica y en la matemática tú estudies es abstracto. ¿Por qué, profe? Porque son ciencias abstractas, P, obvio, y todo en ellas es abstracto. Pero a pesar que todo en ellas es abstracto, todos nosotros conocemos todo en ellas, ¿no? Conocemos exactamente cómo se representa un conjuntor. Sabemos perfectamente qué tipo de ley se construye con él. Sabemos exactamente cuál es el resultado de operar verdadero en conjunción con verdadero, ¿no? Sabemos todo, ¿no? Realidades conceptuales y abstractas, pero comunes para todos, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de los que ya mencioné, ¿no? Abstractas, pero que todo el mundo los conoce como tal. La psicológica, por el contrario, es una realidad que es abstracta, sí, pero que a diferencia de la conceptual, que era una realidad común para todos, es una realidad propia de cada persona. ¿Qué significa? Que estas realidades no son comunes para todos, no todos la entendemos como iguales. Es decir, cada uno percibe su propia realidad. Y tú dices, oye, que cada uno percibe su propia realidad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso se llama realidad psicológica, porque el factor psicológico o la interpretación que nosotros querramos darle o lo que entendemos de estas realidades va a depender solamente de nuestro yo, ¿no? Ejemplo, el miedo. Es una realidad psicológica, ¿no? Tú puedes ir a ver una película de terror, el estímulo visual es el mismo, te vas a ver con 5 patas la película, pero no todos tienen el mismo grado de temor. Hay gente que lo ve y se duerme el aburrimiento, ¿no? Hay gente que lo va a mirar y seguramente pues sí tendrá un poco de temor, otros de Los que se repente sí ríen van a también. llorar. Claro, hay gente que se va a reír, porque es una realidad psicológica, ¿no? Cada quien la percibe
de acuerdo a su propio yo, por supuesto. Los gustos también es una realidad psicológica, porque no a todos nos gustan las mismas cosas. Y no solamente porque sean las mismas cosas diferentes, sino porque, por ejemplo, si tú estás en una clase o estás por la calle con cuatro patas y pasa una flaca, ¿no? Una anfitriona de algo, ¿no? Entonces, seguramente si tú le preguntas a todos, oye, esa flaca, unos te dirán, oye, que está buena esa la flaca, ¿no? Otros te dirán, sí, está curiosa la flaca, ¿no? Otros te dirán, más o menos, ¿no? Y otros dicen, no, está fea, ya, esos son sospechosos, pero bueno, ¿no? Porque cada quien tiene su propia forma de interpretar el gusto, ¿no? No a todos nos gusta una misma cosa, ¿no? Entonces, eso prueba que el gusto es una realidad psicológica porque solamente depende, ¿no? Del propio yo. Por eso es psicológica, pues, ¿no? Porque el factor interno, el factor psicológico es el que determina finalmente cómo la percibes, ¿no? Otra más, por ejemplo, serían las alegrías, por supuesto, ¿no? Las alegrías también. No todos nos alegramos exactamente igual bajo un mismo estímulo. Cuando usted ingrese a la universidad, seguramente va a haber muchos que, madre, es el fin del mundo para ellos, ¿no? Otros se alegrarán regular, otros ni se van a alegrar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente es una realidad también psicológica, pues, ¿no? Daniel, se refieren a Danielito, yo lo he visto que ingresaba en medicina de Cajamarca, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Sí, si es ese Danielito del que yo creo, no es el que está acá, ¿no? O sea, si ese Danielito, ¿no? En Cajamarca ingresó, sí, pues, sí, es un poco más fácil, pero bueno, al final es igual, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Gratis, ¿no? Universidad gratuita, y obviamente va a tener su título de médico, ¿no? Finalmente con su especialización y demás ya la hace linda, ¿no? Claro, la cosa es que ingresó, pues, y que se ahorró todo un billetazo. Oye, una carrera de medicina particular no te baja de 150.000 lucas, o sea, ya hablo solamente de estudios, ¿ah? Entonces, ingresar en una nacional para que el Estado te pague, ya que es un mérito en realidad, ¿no? En realidad, cualquier carrera en realidad es un mérito, ¿no? Porque le estás ahorrando a tu viejita el billete que gastaría en tu educación en una universidad particular, que no baja de 40 lucas, 50.000 soles, ¿no? En una carrera regular, ¿no? Y todavía con media beca, ¿sí? Pues, ¿no? Entonces, te ahorras ese billete, pues, ¿no? Está bien, felicitaciones. Muy bien. Y etcétera, ¿no? Realidades psicológicas, ¿ya? Muy bien. Pasemos ahora, punto número 2, explicar la forma de pensamiento. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que nosotros hemos explicado, o hemos visto, o hemos entendido en este primer punto, cómo es que se forman los pensamientos. En esta gráfica hemos entendido la interacción y hemos aprendido de que existen 3 pensamientos que nosotros podemos construir y que ordenados en nivel de complejidad son concepto, juicio y razonamiento. Ahora, la siguiente cuestión sería, bueno, y si ya sé que existe concepto, juicio y razonamiento, la pregunta es, ¿qué características tiene cada uno de ellos? ¿Para qué? Para saber cómo diferenciarlos, P. Para saber cómo reconocerlos según una lista de alternativas. Si me dan en un examen cuál de la siguiente lista alternativa son juicios, ¿cómo sé que no son conceptos? ¿Y cómo sé que no son razonamientos? ¿Cómo lo diferencio? Ah, hay una característica. Y además vamos a aprender que cada uno de ellos tiene una propiedad diferencial. Lo vamos a explicar, ¿ya? Primero, ¿cómo lo reconocemos al concepto? Bueno, lo más fácil, pues que existe, ¿no? El concepto no tiene verbo. O sea, la principal característica de un concepto es que tú siempre lo vas a construir en base a una expresión que simplemente no tiene verbo. No importa la cantidad de términos que lo construyan, ¿no? Porque, por ejemplo, es tan concepto de decir ventana como es tan concepto de decir ventana de metal. Y sigue siendo concepto si yo digo ventana de metal del Banco de Crédito de la Filial de Primavera. O sea, la cantidad de términos por la que tú formes un concepto no es lo que lo hace concepto en realidad. Es la idea de no tener verbo. Y por supuesto que al no haber verbo, hay una consecuencia inmediata a partir de ello, ¿no? Que no puedes afirmar ni negar. Lógico, porque para afirmar o negar cualquier cosa, cualquier estado de cosas de la realidad, tienes que usar un verbo, P. Y si no puedes usar un verbo, porque por el concepto no lo tiene, no vas a poder afirmar y negar, ¿no? Eso es una consecuencia de sentido común. El juicio sí, pues. A diferencia del concepto, el juicio sí tiene verbo. Por eso que los juicios se construyen como oraciones, porque normalmente en una oración hay un sujeto, verbo y predicado, ¿no? El triángulo tiene 4 lados, es un juicio, ¿no? Se construye a modo de oración. Ahí hay sujeto, verbo y predicado. Entonces, ¿no? Es una diferencia clara que uno puede tomar en cuenta. Y por supuesto que al tener verbo, ya tú puedes afirmar o negar, ¿no?
No es igual decir automóvil rojo, que es un concepto, a decir el automóvil es rojo o el automóvil no es verde, que son juicios, ¿no? Porque tienen verbo, eso es fácilmente reconocer, ¿verdad? O sea, si te viene algo de esto, ya pues es un chiste, ¿no? O sea, si te viene en el examen, ¿cuál de la siguiente lista alternativa son juicios? Ya, pues ya, ¿no? Hay que ser muy malo para no aprender a reconocer esto, ¿no? Sabiendo inclusive cómo se construye el juicio, como te dije hace rato, donde necesariamente tiene que haber un verbo de por medio, ¿no? ¿Y el razonamiento cómo lo diferencia, profesor? Bueno, es fácil. Un razonamiento se supone que es, como es la forma más elaborada y más compleja, debe generar un resultado, ¿no? O una conclusión como resultado de todo un proceso de inferencia, ¿no? Y por eso es que tú te das cuenta que el razonamiento, su principal condición es que es concluyente. Dicho de otra forma, tiene que haber conclusión. Tiene que haber una respuesta, un resultado o una conclusión obtenida de un conjunto de información. ¿Y cómo me doy cuenta que hay conclusión, profesor? ¿Qué es concluyente? Bueno, fácil, pues. Lo que pasa es que en los razonamientos la conclusión siempre está inmediatamente después de palabritas como, por ejemplo, por lo tanto, entonces, o sea, tú vas a ver ejemplos que te digan, por ejemplo, bla, 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 por lo tanto, ble, 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 infiero, ble, 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 concluyo, ¿no? Se deduce, ¿no? Se asume, ¿no? Inferimos, entonces son palabras que en donde a partir de aquí, inmediatamente después de esto viene la conclusión. Entonces te vas a dar cuenta que evidentemente si hay conclusión es porque tiene que haber habido un proceso de razonamiento para que se haya obtenido una respuesta o conclusión como resultado, ¿no? Muy bien, así tú reconoces a los conceptos, juicios y razonamientos. ¿Y cuál es la propiedad fundamental exclusiva de cada uno de ellos? Bueno, cuando hablas de propiedad, bueno, en realidad que aquí yo he colocado una redundancia a propósito, porque hablar de propiedad es hablar de algo propio, pues, ¿no? Que no puede ser de nadie más. Pero le he puesto propiedad exclusiva porque créeme que no está de más. Porque si no lo pongo hay gente que piensa que estas propiedades se pueden combinar y justamente la misma idea de propiedad es algo propio, pero bueno, le he puesto, ¿no? No importa. ¿Cuál es la propiedad fundamental, ¿no? Que tiene el concepto, el referente? Eso significa que un concepto, eh, su propiedad fundamental es el referente. Y por eso es que tú puedes a veces toparte con conceptos que tengan referente o puedes toparte con conceptos que no tengan referente. Profesor, ¿cuándo un concepto tiene referente? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el referente? El referente es el objeto al que te refieres, pues, por eso se llama referente. Es el objeto al que tú te refieres. ¿Cuál es el referente de plumón? Este, ¿lo ves? ¿Cuál es el referente, por ejemplo, de reloj? Esto, ¿lo ves? ¿Cuál es el referente, por ejemplo, de, no sé, pues, de celular? ¿Lo ves? Referente, ¿no? Entonces, es el objeto al que tú con el término has designado y obviamente te estás refiriendo. Sencillo. Y aquí la pregunta es, profe, ¿y cuándo un concepto tiene referente? Ah, bueno, el concepto triángulo, por ejemplo, tiene referente. Pero es un referente abstracto, pero lo tiene. El concepto plumón tiene referente. Acá está, ¿ve? Es un referente concreto, ¿sí? Pero lo tiene. ¿No es así? O sea, el referente que tiene un concepto va a depender si el objeto existe. Porque los conceptos que no tienen referente son conceptos que no existen. Triángulo de cuatro lados es un concepto. Por supuesto que es un concepto, si no tiene verbo, si no afirma ni niega, pero no tiene referente, porque no existen los triángulos de cuatro lados. Entonces, todos los objetos que para la ciencia no existan, no tienen referente. Ahí puedes incluir a todos los tipos de elementos, como la sirena, los minotauros y todos los personajes que la ciencia no oficialmente se ha pronunciado su existencia, son conceptos sin referente. ¿Ya? Bien. Esa es la propiedad fundamental o exclusiva de los conceptos, el referente. ¿Ya? ¿Y cuál es la propiedad fundamental del juicio? La verdad. La verdad. Eso significa que tú en algunos juicios puedes verlos que pueden ser verdaderos o te vas a dar cuenta que algunos juicios pueden ser falsos. ¿Y de qué depende que un juicio sea verdadero o falso, profesor? Bueno, va a depender si la afirmación de la oración o si lo que se afirmó o negó, porque el juicio afirma o niega, ¿no? Coincide con la realidad. ¿Ya? Si coincide con la realidad, 3 es impar, diremos que es verdadero. Si no coincide con la realidad, pues diremos que es falso. ¿Sí? Sencillito, eso creo que está muy, muy fácil en realidad. ¿Y cuál es la propiedad fundamental del razonamiento? La validez, que nosotros también le llamamos corrección. Y yo la clase pasada te hice aprender de que decir razonamiento correcto es igual que decir razonamiento válido. Y es lo mismo decir razonamiento que está bien.
O sea, cuando un razonamiento está bien, decimos que es un razonamiento correcto o que es un razonamiento válido, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso te dice aprender. Entonces, la validez significa que seguramente tú nos vamos a encontrar con razonamientos que pueden ser válidos o correctos, que es lo mismo, o razonamientos que están bien, o podemos encontrarnos con razonamientos que son inválidos, es decir, que son incorrectos, o por lo tanto que están mal, ¿no? ¿Y de qué depende la validez? Esto lo hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a preguntar por si acaso. A ver, ¿se acuerdan de qué dependía la validez? ¿De qué dependía para que, bueno, de qué dependía para que nosotros podamos decir que un razonamiento es correcto o no lo es? ¿Lo recuerdan? Ahí está, por ahí están respondiendo algunos, ya me parece. De las De reglas. las reglas, muy bien, de las reglas, excelente. ¿Mm? Un razonamiento válido es el resultado de haber utilizado bien las fórmulas, llamadas reglas, ¿no? Y un razonamiento inválido es producto o resultado de haber utilizado mal las fórmulas, ¿no? Haber violado alguna regla, ¿no? Es como en matemática restar los catetos en el teorema de Pitágoras. Es como en la matemática los catetos sumarlos, pero sumarlos al cubo, una vaina así, ¿no? Entonces, eso para que me entiendas un poquito. Eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces, de eso depende la validez. Ahora, ¿por qué yo digo que es propiedad? Bueno, no, yo no, ¿no? ¿Por qué estas propiedades son propiedades exclusivas? Porque cada uno de ellos tiene su propia propiedad. Miren esta redundancia de nuevo. ¿Eh? Propia propiedad, no me importa. Lo importante es que puedas entender que los conceptos solamente tienen referente. Los juicios solamente pueden ser verdaderos o falsos. Y los razonamientos solamente pueden ser válidos o inválidos. Dicho de otra forma, nadie te puede hablar de un razonamiento falso. No existen los conceptos verdaderos. Es imposible hablar de juicios sin referente. Nunca te vas a encontrar con un concepto inválido, porque cada forma de pensamiento tiene su propia propiedad exclusiva. Miren esta triple redundancia, pero no me importa, porque es la única forma de que tú puedas entender de que estas cosas no las puedes combinar. ¿Está bien? Listo. Punto número 2. Entonces, hemos hablado primero del punto número 1 para los que recién se conectan, porque algunos tienen mucha fe, ¿no? Dicen, no, la práctica nomás, ¿no? Hasta que 8 ciclos postulando, hasta que yo sé más que el profe la teoría. Bueno, no importa. Entonces hay gente que se está conectando recién, pero por si acaso. Punto número 1, el acto de pensar. Aquí hemos explicado nosotros cómo es que se forman los pensamientos. Entendimos que hay 3 formas de pensamiento. Punto número 2. Aquí aprendimos que esas formas de pensamiento tienen características con las que yo las voy a reconocer y tienen una propiedad que obviamente los hace distintos entre cada uno de ellos. ¿Cierto? Bien. Ahora, siguiendo la secuencia de la clase, ya hablamos de pensamiento, profesor. Ahora vamos a hablar del lenguaje, compadre. Vamos a hablar del lenguaje, porque la clase se llama pensamiento y lenguaje. Y vamos a hablar entonces ahora del lenguaje. El lenguaje, por supuesto, como el instrumento, como el medio que nos sirve a nosotros para poder expresar, decir o comunicar lo que pensamos, ¿cierto? Acá. Ese es parece el lenguaje, ¿no? Como instrumento que me sirve para expresar lo que nosotros pensamos. Muy bien. ¿Y esto por qué? Porque lo que pasa es que el lenguaje hablado, el lenguaje de repente que estoy utilizando ahora para poder hacer la clase, que es el lenguaje verbal, ¿no? No es el único instrumento para comunicar los pensamientos, ¿no? Porque es obvio que el lenguaje que utilizo ahora no es la única forma de cómo las personas pueden expresar sus pensamientos, ¿no? ¿No es así? No solamente hablando es que tú expresas tus pensamientos, puedes hacerlo también escribiendo, ¿no? Y no solamente comunicando cosas cotidianas, también puedes comunicar otras cosas de repente que sean de interés para la ciencia, ¿no? O de interés para alguna investigación. Entonces ahí es que hablamos de los tipos de lenguaje que existen, ¿ya? Porque hay tipos de lenguajes. Dicho de otra forma, tus pensamientos tú lo puedes expresar de varias maneras. Puedes hacerlo utilizando un lenguaje natural o puedes expresarlos utilizando un lenguaje artificial, ¿no? Bueno, el lenguaje natural se le llama así porque, por supuesto, es una de las habilidades que son connaturales del ser humano. ¿Cómo así, profesor, en castellano? Bueno, lo que pasa es que el ser humano, los seres humanos en realidad en general, nacemos con ciertas habilidades que son propias de nuestra naturaleza, que son parte de nuestra configuración de seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de caminar, la capacidad de poder de repente reproducirnos, la capacidad de razonar, ¿no? La capacidad de poder comunicarnos, ¿no? Porque es una característica propia de los seres humanos, ¿no? Es una de las configuraciones que se supone el ser humano ahorita, ¿no?
puede tener, ¿no? Tras años y años de millones de años de evolución, ¿no? Porque se supone que hace muchos años atrás, no soy profesor de historia, pero el ser humano todavía no se comunicaba, al menos no al nivel que tenemos ahora, ¿no? Ya, bueno, porque es parte de la evolución, bueno. Pero ahorita, año 2021, las configuraciones normales que tenemos, dentro de ellas, tenemos la capacidad también de poder comunicarnos, y ese es el lenguaje natural. El artificial no es una característica o una capacidad propia de nuestra configuración. No nacemos con esa condición, ¿no? No nacemos con esa condición, ¿no? Es un lenguaje creado, porque se supone que lo artificial es lo que el hombre crea, ¿no? Tres características para que tú puedas diferenciar un lenguaje natural de un artificial. El natural es un lenguaje innato. ¿Qué significa eso? Que tú naces con esta característica. Naces con esta condición de que en algún momento tú lo vas a comenzar a utilizar. ¿Por qué? Porque tú naces, pues, como todos los seres humanos comunes, naces, pues, sin poder hablar, ¿no? Pero conforme pasan el tiempo, un añito, año y medio, comienzas a comunicarte, ¿cierto? Y poder hacer uso de algo que obviamente, pues, ibas a tener que hacer, que es la comunicación, ¿no? Es el lenguaje natural. El lenguaje artificial no es un lenguaje con el que naces, pues. Nadie nace con esta posibilidad de utilizarlo. Es un lenguaje creado, pues. Y obviamente el que lo crea es el hombre. Y como toda creación tiene un fin, tiene una utilidad, debe servir para algo. ¿Ya? Bien. Tercera característica, el lenguaje natural es de aprendizaje espontáneo. Eso significa que a ti nadie te enseña a hablar. Es imposible que un ser humano normal, ¿no? Tenga que, para que pueda utilizar su lenguaje natural, tenga alguien que enseñarle. No. Simplemente lo aprendes por interacción. Tú nunca vas a escuchar que tu mamá, tu hermanito, que no tiene un año, diga, tráelo a tu hermanito para enseñarle a hablar, ¿no? ¿A qué? Chibolo va a hablar solo. Algunos se demoran un poquito más, pero finalmente llegan a hablar, ¿no? ¿No? Y la idea de poder comunicarte, como es un lenguaje natural, es simplemente la idea de copiar, ¿no? ¿No? Gestos, formas, de repente, dialectos, idiomas, todo eso se va copiando, ¿no? El artificial no. Tú no lo aprendes por interacción. No lo aprendes así sin querer queriendo. Tú lo aprendes conscientemente. O sea, para que tú aprendas un lenguaje artificial, tú tienes que querer aprenderlo. Porque si tú no quieres, no lo aprendes, ¿no? Y esto puede haberle pasado a algunos seguramente cuando la primera vez que postularon, la primera vez, ¿no? Te dijeron, lógica, en el colegio nunca he visto esa vaina, ¿no? No, sin lógica yo lo hago, ¿no? ¡Fum! Dio su examen, le faltaron 80 puntos. Y se dieron cuenta que 80 puntos son 80 puntos, ¿no? Te dijeron, su madre, no, hasta que sí sirve lógica, ya para el otro ciclo lo voy a aprender, ¿no? Entonces ahí recién se pusieron las pilas, ¿no? Eso prueba obviamente que es un lenguaje artificial, ¿no? Obvio, ¿no? Es decir, que para que tú lo quieras aprender, alguien tiene que enseñarte, ¿no? Tercera característica, los lenguajes naturales están expuestos a ambigüedades. ¿Por qué? Porque el único fin que tienen es comunicarse. Y como el único fin que tienen es comunicarse, entonces por supuesto que seguramente no se construye con muchas rigurosidades, con de repente con muchas reglas, que al final pues todas se pueden saltar o obviar y simplemente se construyen expresiones muy ambiguas, como por ejemplo, voy a salir afuera, ayer vi al burro de Juan Pablo en la esquina, ¿no? Y situaciones que generan situaciones ambiguas, pero que es parte de la naturaleza de comunicación, ¿no? En cambio, el artificial no, eso nunca es exacto. O sea, una creación que ha tomado a una persona tanto tiempo, pues, generar, y con todas las características del buen uso que debes tener, es imposible que lo confundan, pues, ¿no? Imagínate que tú a un pata le muestras esto, ¿no? Y obviamente él tiene que saber que es una implicación, pues en donde este pata es el antecedente, porque le costó aprender, ¿no? Le costó aprender, de repente un ciclo o dos, ¿no? Pero le costó aprender, entonces es imposible que se confunda, pues, ¿no? Esa es un poco la idea de estos dos tipos de lenguajes. ¿Ya? Hay un lenguaje natural y hay un lenguaje artificial. ¿Eh? El natural, a su vez, se puede dividir en dos tipos. Este lenguaje gestual, que es el lenguaje de gestos y mímicas básicas, ¿eh? Para poder comunicarse, porque se supone que cuando tú te comunicas utilizas gesticulación también, ¿no? ¿No? Gesticulas, por ejemplo, no sé, alguna mueca de desagrado o de repente para llamar, saludar a alguien, para llamar a alguien, ¿no? Etcétera, ¿no? Gestual, los gestos básicos de comunicación. Y el lenguaje verbal, pues, ¿no? El hablado, el que normalmente se utiliza para comunicar, ¿no? Bien, pero el lenguaje artificial, a su vez, también se puede dividir en dos tipos, porque el lenguaje artificial es un lenguaje creado. Y recuerda que todas las cosas que el hombre crea
deben tener o deben hacerse o se hacen, perdón, para que sirvan para algo. Nadie crea algo que no le sirva. ¿Tú crees que un pata se va a tomar el tiempo de crear algo que le cueste pues esfuerzo, aprendizaje, ¿no? Para que al fin no lo sirva para nada, ¿no? Pues tiene que servirle, ¿no? Y cuando hablo de utilidad, de lenguaje creado, hablo de lenguajes que se crean, no necesariamente para la colectividad, porque uno dice, tú, un lenguaje creado tiene que ser un científico brillante para que cree, no. Tú puedes crear tu propio lenguaje, ¿no? Con tu flaca creas un lenguaje de repente para que se puedan ver escondidas del papá, no lo sé, ¿no? O en el examen cuando te quieres copiar en los simulacros de la academia, ¿no? Cuando es presencial, ¿no? Porque ahorita, o sea, que el WhatsApp es lo máximo. Te copiabas, pues, ¿no? ¿no? Y creabas un lenguaje de que copiar, ¿no? O sea, estaba acá, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar aquí al diagonal nomás. Como tú no sabes ni Michi, tú volteas nomás, yo te voy a soplar. Y ahí me das 50 lucas. Cuando tú volteas y yo me hago así la oreja, esa es la A, acuérdate. Ah, bacán. Si tú ves que, ya, la B, ¿no? Si tú me ves, por ejemplo, que me estoy rascando la cabeza, es la C. ¿Qué estás haciendo? Estás creando un lenguaje de uso comunitario, colectivo. No, es para ti y tu pata, nada más. Pero estás creando un lenguaje. ¿Eh? Es un lenguaje que estás creándolo. Es de aprendizaje consciente, porque tú y el copiador están teniendo que aprender los significados. Y es exacto porque no lo van a confundir. Pues si se están consensuando los significados, no te vas a equivocar, ¿no? Entonces, lenguajes creados, ¿ya? Tengan en cuenta eso. ¿Ya? El examen de admisión, ah, ya. Un toque la A, ¿no? Ya están como el chavo, ¿no? Un golpe, sí. Dos golpes, no. Bueno, entonces, pero entonces eso es lo que yo primero quiero que entiendan, que los lenguajes artificiales son lenguajes creados y no entendamos la creación solamente con un uso que de repente tiene que ser, pues, no sé, pues de utilidad para toda la comunidad, algo, pues, de repente que sea merecedor del premio Nobel, no, cualquiera crea un lenguaje. Pero sí aquí hay una diferencia. Hay lenguajes que el hombre crea que son de ayuda para la ciencia, estos sí sirven, pues, ¿no? Estos sí son los que seguramente son meritorios a un premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Y hay lenguaje, perdón, que son los lenguajes para la ciencia, por eso es su nombre, lenguaje científico, que es el lenguaje que el hombre crea para la ciencia. Cuando tú escuchas científico o ciencia, en tu mente tiene que estar al toque ciencia formal y factual, al toque matemática, historia, física, química, biología, etcétera. Pero también hay creaciones que, bueno, que en realidad no son que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Son más que todo creaciones para algún beneficio propio, ¿no? Un beneficio colectivo, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con la ciencia, nada que ver con la matemática, nada que ver con la física, ¿no? Como el ejemplo de cuando te copias en los simulacros en la academia, ¿no? Ya, una vaina así. Los lenguajes científicos, que son los lenguajes que el hombre crea para ayuda de la ciencia los puede utilizar de dos maneras. Porque como tú habrás notado, la ciencia utiliza palabras o términos que son básicamente pues con un significado que justamente creado por ella, ¿no? Por ejemplo, la palabra axioma es un término creado por la matemática, ¿no es así? Para denominar ciertos tipos de enunciados que no requieren demostración y bla, 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 ¿no? Por ejemplo, el término alveolo es un término que le da por la biología, ¿no? El término conector diádico es un término que da por la biología. O sea, las ciencias, cada una de ellas, crea a veces algunos términos o algunas palabras que son propias de su investigación. Esos se llaman lenguajes terminológicos, que son lenguajes obviamente científicos, o sea, de la ciencia, pero con palabras de rigor teórico, ¿no? O sea, de que creadas por cada ciencia, ¿no? No palabras como mamá, aceite, agua, leche, vino, teta, playa, no, pues eso no, esos son términos comunes, ¿no? Pero las ciencias no solamente utilizan palabras, pues. Las ciencias también utilizan fórmulas y regularmente las usan para poder enunciar o poner de manifiesto alguna ley o regla que éstas utilicen para su investigación. ¿Es así? Las fórmulas, pues, ¿no? Formalizado, fórmulas, pues, ¿no? Fórmulas de la física, ¿no? Fórmulas de la lógica, de la química, etcétera, ¿no? Lenguajes formalizados, ¿ya? Y los lenguajes no científicos, bueno, ya te coloqué un ejemplo, ¿no? Los semáforos es otro ejemplo típico de un lenguaje creado por el hombre que no tiene nada que ver con la ciencia, pero claro, este sí es de uso colectivo, pues, ¿no? Tiene un beneficio comunitario, ¿no? Los colores, que uno lo aprende y demás, ¿no? Las banderas en las playas, ¿no? El lenguaje gestual que utilizan los sordomudos, ¿no?
que es un lenguaje que, por supuesto, el hombre crea o ha creado específicamente para ayudarle a estas personas que tienen esta discapacidad auditiva y por eso no pueden hablar, ¿no? Entonces es el lenguaje gestual, ¿no? El lenguaje de señas que le llaman, ¿no? No tiene nada que ver con la ciencia, pero es un lenguaje creado. ¿No? Muy bien. Nativo español, inglés, ya, eso también me preguntan a veces, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo que explicar, vamos a ver. Creo que al comienzo expliqué un poco. Los idiomas que uno utiliza en realidad para poder comunicarse son prácticamente lenguajes naturales. Son de aprendizaje espontáneo. Cuando tú naces, ¿ya? Tú no tienes configurado un idioma en tu cerebro. Eso significa de que tú no naces, por ejemplo, tu papá puede ser de Puno y tu mamá puede ser de repente, pues no sé, de Huaraz. Pero de repente si de bebé te raptan y te llevan a Alemania, por supuesto que tú no es que tengas configurado acá español y estos patas que están hablando, ¿no? Tú, por interacción, es que tú vas copiando la forma de gesticular la frase, los dialectos y demás, ¿no? Es un lenguaje natural en realidad los idiomas, ¿no? Y eso uno dice, pero profe, pero entonces supone que inglés yo no sé ni michi y para aprender no tiene que costarme un esfuerzo para aprender, no. En realidad no. En realidad no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ahorita, que tú tienes de repente 17 años, ¿no? En el mejor de los casos, alguien te rapta y te lleva, por ejemplo, a Nueva York, no sé, te raptan porque se confundieron, ¿no? Creían que era un hijo millonario y te raptaron, ¿no? Te metieron un combo en la cabeza. ¡Pah! Te desmayaron, te llevaron a Nueva York, noqueado, tú te levantas y te ven, este no es ese pata, chao, te abandonan, ¿no? Tú te levantas perdido, ¿dónde estoy por mi madre? ¿Qué ha pasado, no? No te acuerdas quién eres, nada, ¿no? Mira, ten la seguridad que en 4 meses, estoy seguro que tú vienes hablando mejor inglés que tu profe inglés, que se comió los 3 años en el cultural y que con el Michigan y tanta vaina, ¿no? En el SIDUN, ¿no? Toda la carrera. ¿Por qué? Porque interacción, escuchando, hablando. Los lenguajes que son básicamente naturales, los idiomas, son parte de los lenguajes naturales, ¿no? Pero sí, a veces hay el problema, ¿no? Porque es que para aprender inglés, profesor, ya estoy 3 ciclos en el IGNA y nada de inglés, ya es otra vaina, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Es diferente un lenguaje artificial, ¿ya? Bueno, y finalmente, vamos a hablar ahora de las funciones del lenguaje. ¿Por qué funciones del lenguaje, profesor? Porque se supone que ya con esto yo entendí que hay tipos de lenguajes, ¿no? Hay tipos de lenguajes. Pero ¿por qué funciones del lenguaje? Lo que pasa es que el lenguaje, como tú sabes, es el instrumento que te sirve para expresar lo que tú has pensado. Perfecto. Pero tus pensamientos no siempre los expresas de una sola manera, ¿no? O sea, tú no siempre tus pensamientos los vas a poder comunicar de una misma forma. Ejemplo, vamos a suponer que queremos formar un juicio. Pensamiento a nivel juicio. ¿Ya? Tú estás con tu viejo caminando por la calle y pasa un Ferrari, que hermoso, ¿no? Llegó un carro de $500,000, ¿no? Y tú, obviamente, a partir del estímulo visual que interactúas, ¿no? Formas un pensamiento a nivel juicio. Y no es lo mismo que tú le digas a tu viejo, mira papá, ese auto cuesta $500,000. No es lo mismo que le digas así, a que tú le digas, man, ya viejo, ¿qué pasa ese auto? Y no es lo mismo que tú le digas, papá, cómprame ese auto el día de mañana. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? ¿Te das cuenta que las tres cosas son distintas? ¿Has notado que no es lo mismo decirle, ese auto cuesta $500,000, a decirle, qué bonito es ese auto, o a decirle, cómprame ese auto? No es lo mismo, ¿no? Y así los pensamientos se van manifestando, se pueden expresar utilizando algunas funciones del lenguaje, que normalmente pueden ser tres. La función informativa, la función expresiva y la directiva, pues, ¿no? La informativa es la forma, bueno, también llamada referencial, descriptiva, esta tienes que aprenderla tú, ¿no? Es una función del lenguaje que sirve para poder comunicar nuestros pensamientos de manera justamente informativa, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Cuando se describe la realidad, ¿no? La función informativa es la que describe la realidad. Cuando tú eliges tu viejo, ese auto cuesta $500,000, está describiendo la realidad. Describir la realidad siempre es un intento de transmitir conocimiento. Porque cuando tú le dices a alguien, ese auto cuesta $500,000, estás informándole una condición o un hecho que tal vez él no sabía. Entonces, por eso se le llama a la función informativa función cognoscitiva, porque lo que intentan es transmitir conocimiento. El año tiene 365 días. Informa, la función informativa, ¿no?
La expresiva es cualquier enunciado que ponga de manifiesto algún estado emocional o algún estado anímico, ¿ya? Alegría, tristeza, decepción, preocupación, miedo, etcétera, ¿no? Cualquier estado emocional, ¿no? La función expresiva. Ojalá este año de examen de admisión. Es un deseo, ¿no? Y finalmente la función directiva, que es una función de lenguaje que se utiliza para poder dirigir nuestra conducta, se llama directiva. Dirige, direcciona nuestra conducta, nuestras acciones. Esta función lo que intenta es que nosotros hagamos o no hagamos algo. Y esto se logra cuando tú das una orden o lo logras con un pedido. Porque si nosotros suponemos que alguien quiere que yo me pare y borre la pizarra, yo puedo decirle, borra la pizarra, que se nota claramente un sentido de orden, ¿ya? O podría decirle también, ¿podrías borrar la pizarra? Que se siente más como un pedido, pero el objetivo es el mismo. El objetivo que se quiere es que yo me pare y borre la pizarra. Dicho como una orden o dicho como un pedido, finalmente es lo mismo, ¿no? Por eso es que la función directiva es, como aquí dice, es la que intenta persuadirnos que nosotros hagamos algo o que no lo hagamos. Y esto se logra con órdenes o con pedidos. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica, que creo que algunos ya la tienen hasta marcada su práctica, ¿no? Vamos entonces a dar 3 minutitos, ¿ya? 3 minutitos para que por ahí marquen por ahí algunas y luego pasamos al desarrollo conmigo, ¿ya? Acá, si alguien tiene alguna duda, lo pregunta, ¿no? Y si no, ya empezamos con la práctica, 3 minutos y arrancamos conmigo, ¿ya? Vamos a ver cuánta capacidad cierto tiene, ¿ya, muchachos?
Bien, muchachos, vamos a la parte práctica. Ahí está. A ver, esperen para traer un poquito de agüita también. Empezamos ahorita. Muy bien, chicoquitos. Vamos entonces empezando con la solución. ¿Ya? Vamos entonces con la solución. ¿Ya? Vamos a ver entonces. A ver, 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 esta vaina. Ahí está. Listo. Empezamos entonces. Empezamos. A ver. Vamos a ver. Pregunta número 1. Atención, por favor. ¿Cuántas preguntas tiene la práctica? A ver, para más o menos calcular el tiempo. Y así, sobrado. Sobrado lo hacemos. Vamos a ver. Pregunta número 1. A ver, dice. Bueno, yo les doy una recomendación. Cuando una pregunta es de teoría, ustedes tienen que tratar de ubicar la alternativa que sea más absurda para poder descartarla
o la alternativa que sea más fija para poder asegurarla con las claves, porque el descarte es parte de un análisis, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas solamente de esta condición que yo dije al comienzo de la clase, y quiero que la recuerden acá, por favor, todos, observa acá. Nosotros dijimos que una cosa es pensamiento y otra cosa es pensar. Y además me parece que está clarito de que una cosa son habilidades del pensar, que son el aprender, juzgar y razonar, que son operaciones del pensar, que son habilidades del pensar, y otra cosa son pensamientos, que son concepto, juicio y razonamiento. Dicho de otra forma, el razonamiento no es una operación, el juicio no es una operación, el concepto no es una operación. Lo que es una operación es el aprender, el juzgar o el razonar. Estas son operaciones. Si tú te acuerdas de esa pequeña característica que yo lo dije en la clase, seguramente habrás pensado y dicho, ah, ya, compadre. Miren la 3. El razonamiento es la operación mental. No, pe, compadre, el razonamiento no es una operación, pues, ¿no? El razonar es la operación. Solamente con esta alternativa, mira, eliminamos a la 3 y por supuesto que nos queda la clave dado. Es decir, ya tienes la clave sin haber gastado muchas neuronas. Pero ¿por qué la clave es 1, 2 y 4? Veamos, la 1 dice, el juicio se utiliza para describir un estado claro. El juicio describe, porque el juicio afirma o niega, y afirmar o negar de alguna forma es un intento de describir algo, ¿no? Mediante el aprender, que es aprehensión, interiorizamos las características esenciales del objeto. Claro, justamente por eso es que cuando tú interiorizas la característica esencial, el aprender te da como resultado de eso, de esa característica esencial, un concepto, ¿no? La 2 es cierta. La 4 dice, el juzgar es la operación. Sí, señor, sí, señor. El juzgar es la operación, ¿no? El razonar es la operación. Y la 5 que dice, el razonar es la interrelación de profesión. No, este es el razonamiento. Así que 1, 2 y 4 está muy bien la clave. 2. Profe, una pregunta. Dime, dime. El concepto también se puede utilizar para describir un estado de cosas de la realidad, ¿verdad? No, la descripción normalmente se hace con sentido informativo. Cuando tú describes algo, por ejemplo, en esta clase hay 72 alumnos. Estoy describiendo un estado de cosas de la realidad y eso obviamente se consigue con un verbo, con una oración, con un modo de juicio, ¿no? Y Si por yo quiero ejemplo, si digo el auto rojo, estoy describiendo algo, ¿no? ya, pero lo que pasa es que cuando tú le agregas el artículo, el auto rojo, claro, ahí implícitamente se está entendiendo como que el auto es rojo, ¿no? Entonces el concepto natural es auto rojo, Y ¿no? auto rojo solo. Ya, pero es que lo que pasa es que eso no describe, porque la misma acción de describir significa afirmar algo, pues, ¿no? Lo que pasa es que el Ah, concepto, mientras tú lo hagas más específico, si yo, por ejemplo, digo plumón rojo, en realidad no estoy describiendo nada, simplemente estoy dando la condición esencial del objeto, ¿no? ¿Ya? La idea de describir siempre tiene que estar acompañada de un verbo que es el que determina la acción, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bacán. Entonces, a ver, en el siguiente razonamiento, ya bueno, razonamientos con una sola premisa se llaman inmediatos. Esto creo que no hay mucho que aclarar en ese lado, ¿no? Bien. Además es una deducción porque va de lo universal a lo particular. Eso se llama deducción. Y obviamente todos los razonamientos son inferencias. Por lo tanto, la clave es 1, 3 y 6. Clave avión, creo que habían dicho por ahí. Muy bien, esa es la respuesta. Excelente. Alipio, dice, ¿no? Pregunta número 3. Oye, pero sin vainas estos que dicen la clave A, Alipio, pucha, ya, o sea, se están vendiendo solitos que no pueden tener menos de 2 ciclos postulando. Este es el tercero. Porque llevamos 2 ciclos de pandemia ya. Entonces, si han conocido a don Alipio, significa que son 3. Entonces, se están delatando solitos. Así que no, mejor decir, ¿quién es don Alipio? No, yo recién, no lo conozco a don Alipio. Entonces, ahí ya, con eso al menos pasamos piola, ¿no? Pero bueno, ya es más o menos de, lo que, de acuerdo a lo que ustedes consideren, pechicucos. O sea, es que es fácil darse cuenta de eso, pero bueno, no se han dado cuenta. Bien, a ver, si 10 es un número par, 20 es un número par, 30 es un número par, 40 es un número par, entonces todos los números terminan de ser claro. Entonces, este es el tránsito de los casos particulares hacia el caso general. Eso se llama inducción. ¿Está claro? Bacán. ¿Ya? Alternativa número, pregunta número 4. ¿Ya? Vamos a ver.
Toda moneda tiende a la baja. Listo. Pues, o porque el dólar ha bajado, el euro ha bajado, el yen ha bajado, el no sé qué ha bajado. Si te estás dando cuenta y miras la flecha y el orden de la flecha, esto es el tránsito de los casos particulares hacia el caso general. Esto sigue siendo una inducción en la 4. Aquí la gente normalmente se va de cara también. Vamos a ver, 4, 4, 4, 4. Ah, sí han puesto bien la clave. Esto está mosca, ya. Son patas que ya no nos agarran tan fácil, ¿no? Pero muchos, su inocencia todavía, ¿no? Deductivo, dicen, no, pues que quite el puespe, compare que es un replicador. Bueno, ya tú no caes. El tener o no tener referente es la propiedad del concepto. ¿Te acuerdas? Eso también creo que lo dijimos. No es muy complicado ahí. ¿Ya? Muy bien. Para llegar a la conclusión, para llegar a la conclusión del que todo el que estudia triunfa, ¿cómo puedes haber llegado a una conclusión de todo el que estudia triunfa? Ah, tienes que haber seguramente empezado diciendo, Victoria estudió y triunfó. Daniel estudió y triunfó. Víctor estudió y triunfó. Por lo tanto, todos los que estudian triunfan. Ah, ya este es otra vez inductivo, profesor. Clave dado. ¿Qué han puesto en las 6? Ahí está. Bueno, por ahí hay un casa nomás que, sí, pues por ahí se fue, ¿no? Pero poco a poco, pero no se preocupen, ya le expliqué muy bien eso. Pregunta número 7. A ver, empecemos de las más huevas. Solo algunos razonamientos, sí, pues, señor, sí, señor, sí, señor. Solo algunos razonamientos son inmediatos. ¿Y porque los mediatos? Ah, la 5 es fija. Así que la que no tiene 5 ya fue ya. Chau, los que no tienen 5. No existe un límite para el número de premisas de la respuesta, pero por supuesto que no. Mientras más información haya, obviamente la conclusión será más compleja obtenerla, pero siempre hay conclusión. Así que la 4 es fija. La que no tiene 4, chaufa. Listo, ya tengo clave A. Dado. Y eso lo hace cualquier chivolo, pues, ¿no? Que conoce básico esto. Pero a ver, ¿por qué la 3, profesor? En una inferencia deductiva, la conclusión... Ah, ya. Esto, por favor, ojo, ojo, mucho ojo a esto, ¿ah? En una inferencia deductiva, la conclusión siempre se obtiene de manera exacta. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? En una inferencia deductiva, bueno, tú sabes que la deducción es un razonamiento que va de lo general a lo particular. Eso creo que no hay que explicarlo a nadie, ¿no? Deducción ya, monstruo. Lo general o lo particular. Pero notas, por favor, que dice que la conclusión siempre es exacta. Y además yo quiero que recuerdes que la conclusión obtenida de manera exacta solamente se logra cuando tú respetas las reglas de inferencia. Usas bien la fórmula. No hay otra manera de garantizar conclusiones exactas, más que utilizando de forma segura o adecuada o bien las fórmulas. Llámale reglas si quieres tú, no hay problema. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ya está. Bueno, ya la clave creo que ya la tienen, ¿no? Ah, cuando pongan clave, por favor, pónganle 7 casa, 8 dado, 9 avión, 10. Pónganle el número, porque yo eso lo veo después de rato el chat y veo que dicen avión. Yo digo, ¿será de la pregunta 1 o ya están en la 30? Entonces, pónganle el numerito, ¿ya? Por si acaso. Bueno, y la 2, ¿no, profe? Sí, los razonamientos deductivos, claro, esto sí lo dijimos en la clase pasada. Pues una deducción es un razonamiento que se usa, lo usan más las ciencias formales. Cañón. Características de la deducción. Van de lo universal a lo particular. Esta es obvia, pues. Ya las que no tienen uno, vuélalas, ¿ah? Ya. ¿Son probables? No, pues. Acabamos hace 30 segundos de explicar que en una deducción la conclusión tiene que ser exacta, pe. Entonces no es la 2. Ya los que tienen 2 mueren. Bueno, está bien hecha esta pregunta. ¿Son exactos? Pues se apoyan del uso de reglas. Esto lo acabo de decir. La única forma de conseguir exactitud en una conclusión es usando bien las fórmulas, o bien las reglas, si quieres llamarlo. 1 y 3 infalibles. ¿Ya? Entonces ya la 1 no puede ser, ahí no puede ser. Me quedan estas dos, en donde la 5 es la definitiva, ¿no? Siempre tienen contenido científico. ¿Qué significa contenido científico? Contenido relativo a una ciencia. ¿Qué ciencia? La que quieras, formal o factual. Profesor, y si yo digo todos los martes voy al mercado con mi mamá. Ayer no fui al mercado. Por lo tanto, no es martes el día de hoy. Esa es una deducción. ¿Tiene que ver con la ciencia? Por supuesto que no. Por lo tanto, la 5 no puede ser y la clave tiene que ser 1 y 3 dado.
¿Ya? Esa creo que pusieron por acá. 8 dado. Bueno, por ahí hubo un beso que, bueno, sí está un poco lejos, ¿no? Pero bueno, poco a poco van corrigiendo. Ustedes se van autocalificando. ¿Puedes traerme un vaso con agua? Pedido. Función directiva, ¿no? Ya, muy bien. Esta hueva. 10. ¿Cuál es falso? Dice acá. Falso. ¿Qué clave ha puesto en la 10? A ver, aquí yo los leo para dar la clave directa ya. Beso. Claro, es que esta hueva, pues. Proceso, no, compadre. Proceso es el pensar. Pensamiento es resultado. Pensar es el proceso. Así que solamente con esa condición yo sé que la clave es beso, es la falsa. Pues muy bien, tan tromes ya. Lenguaje natural, términos cotidianos, comunes, coloquiales, ¿no? La unión de línea, entumbes y nada más. Método de reducción al absurdo, volumetría, triglicéridos, son términos obviamente creados por la ciencia. 1 y 2, clave avión en la 11. ¿Sí o no? Ahí está, ya ves, también, lo felicito. Pregunta 12. ¿Ya puse la 12? Por favor, cuando tú hablas de lenguajes formales, estás hablando de cualquier fórmula. Lenguajes formales, lenguajes formalizados, hablan de fórmulas, no necesariamente de la lógica. Así que aquí, fórmulas, 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 fórmulas. 1, 3 y 4, beso. Muy bien. Esa pusieron. Perfecto, excelente. Beso. En esta sí. En esta siempre mueren. No importa si tienes 3 o 4 ciclos, siempre mueren algunos. Entiendo que no todos, porque hay algunos que seguramente pues aprendieron bien el curso, ¿no? Y como lo aprendieron bien, entonces, ¿no? O tienen mi libro, ¿no? O de repente tienen mis módulos biograbados, que ya con eso salen, son profesores de lógica en tiempos libres, no se han equivocado. Pero los que están recién, ¿no? Algunos nuevos, uy, aquí siempre se van de cara. Pero vamos a confiar a ver. La fe, ¿no? La fe. La fe es lo más lindo de la vida, decía, ¿no? El gran filósofo el Cuto Guadalupe. Tengo los bancos por tema, ay, bancos por tema, ya, sí, textuales. Pero es que eso Rodrigo, los bancos por tema, los que yo vendía, ¿te acuerdas? O sea, que, ¿no? Que los vendía antes de la pandemia. Sí, pues estos han sido reemplazados por la tecnología actual, ¿no? Ahora los bancos son en vivo, ¿no? Son soluciones desarrolladas en vivo. Es gracias a la tecnología, ¿no? Pero bueno, poco a poco ustedes irán viendo las necesidades. ¿Qué clave han puesto acá, muchachos? Avión. Avión, dice por ahí su compañera. Enano. Enano, por ahí. Avión. Avión. ¿Enano? No se sientan mal. Aquí en esta pregunta dicen todas las claves, ¿ah? Dado, dado. Dado, ahí está, ¿ya ves? Todo. Veamos. Vamos a ver, atención por favor. Mira, tú por favor tienes que ser... mira, esta pregunta la vamos a resolver y todo lo que yo utilice para resolverla, todo te lo he dicho. O sea que acá no hay nada nuevo. Mira, vamos a ver. Primero, aquí dice argumentación. Ah, ya, ese es un razonamiento. Entonces, para empezar, si es un razonamiento y me hablan de correcto o incorrecto, entonces la única forma que existe para que yo pueda, como lógico, saber si un razonamiento es correcto o no lo es viendo la fórmula con la que se resolvió. Dicho de otra manera, ninguno puede haberme dicho si esto es correcto o no, si es que primero no vio la fórmula con la que se lleva a la conclusión. Es la única forma de saber que es válido, porque te has pasado toda la clase anterior y hoy día hablando de que la validez depende de cómo uses las fórmulas. Entonces yo no creo que alguien ha dicho, lo ha leído nomás, a ver, ya sí es válido. No, pues compadre. Se supone que la única forma de saber si es válido es formalizando. Déjame ver la fórmula con la que se lo resolvió y yo te voy a decir si es válido o no. Todo limeño es peruano, listo. Premisa 1. Alan García es peruano. Ok. Alan es limeño.
Ya está, ve. Listo. Esta es la fórmula con la que resolvió. Y tú que eres capo dices, esta es la que se... Ah, no, compadre, no, este es tan loco como haber elevado al cubo los catetos en teoría de Pitágoras, ¿no? Es como si hubiera restado los catetos en teoría de Pitágoras, ¿no? Es como si tú pensaras que el triángulo tiene cuatro catetos, así de absurdo. Entonces esto no es correcto, pe. Es un razonamiento inválido. Entonces, el que no me marcó la 2, o sea, que la verdad tiene que haber empezado el ciclo hoy día, y es su primer ciclo, y recién se matriculaba. No hay otra explicación para el que se equivocó al no marcar la 2. Las que no tienen 2, dicho de otra forma, no son claves. Así que no puede ser la B y no puede ser la C, que son, menos mal, nadie ha puesto B y C, ¿no? A ver, pucha, no sé, voy a morirme de cólera, a ver. Pero nadie ha puesto esas, menos mal, ¿no? Menos mal, estaba bien. Ya está. Bueno, pero obviamente la 3 no es, profe, porque si tú dices que es correcta, perdón, incorrecta, ya no puede ser correcta. O sea que la que tiene 3 no es. No puedo descartar. ¿Te das cuenta que la clave está bien hecha? Bien. La conclusión tiene verdadera. Ay, ay, ay. Veamos. La conclusión dice: Alan es de Lima. Ah, bueno, obviamente sí. Pues esto es verdadero. ¿No? 4. Las premisas son verdaderas. Veamos. Todo limeño es peruano. A ver, vamos a ver. Lima está entre Perú. Por lo tanto, todo limeño es peruano. Verdadero. ¿No? Alan es peruano. Bueno, es la única forma o única explicación para que este pata haya sido presidente de la República y 2 veces, ¿no? Acá. Sí, entonces las 5 ya también. Listo. 2, 4 y 5. Oh, dado. Ahora la pregunta, alguno será, profesor, pero ¿por qué no es la 1 si acá está del grandazo al chiquitingo acá, ve, ¿no? Yo así lo aprendí en el colegio, que es la deducción. Te acabo de explicar hace 40 segundos. Mira, yo te quiero enseñar nomás lo que tú marcaste conmigo y lo que te repetí. ¿Dónde está esta vaina? Acá está, ve, mira, ve. ¿Lees esto o no? Esto que estoy marcando acá, ve, esto. ¿Te acuerdas? Lo leíste conmigo, te expliqué. ¿Te acuerdas de esto? Mira la alternativa 3 de nuevo, ve, otra vez. En los deductivos, ve. Tú mismo lo marcaste. ¿Por qué lo has marcado entonces? ¿Qué te quiero decir? De que una deducción es un razonamiento exacto. Y la exactitud no se consigue porque tú vayas de lo general a lo particular. No, la exactitud se consigue cuando tú utilizas bien las fórmulas. Entonces, de ahora en adelante, a diferencia de todos tus patas que no saben esta parte, que siguen creyendo que la deducción solamente va del grandazo al chiquitingo, ¿no? Tú ya sabes que además de ir de lo general al particular, tiene que hacer un buen uso de las reglas. Es la única forma de conseguir un razonamiento exacto, que sea deductivo. La deducción es exacta. ¿Por qué otra razón no utilizan las ciencias formales que son ciencias exactas? ¿No? Pero para los que son más tromes, y esto sí les pregunto para los que han conocido a don Alipio, para los que han comprado mis bancos de preguntas, ¿no? De esos que los vendías 2 lucas. Oye, oye, oye. Me acuerdo. ¿Cómo se llama este razonamiento? Abductivo. Abductivo, pe. Muy bien, muchachos. Perfecto. Entonces, ya, acá. Listo. Seguimos. Seguimos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la clave era dado, creo, ¿no? Ya está. Bien. 14. 14. Casa. Informativa, pelos spray, perfora la capa de ozono, estaba hueva, pues no hay mucho que explicar. Las oraciones que inducen o no a hacer algo, Eso. claro, directivas, pues esto sí creo que no hay mucho que explicar ahí, ¿no? Nuevo. Elementos del acto de pensar. Son 5 Casa. elementos en el acto de pensar. Casa. Son 5, ¿ah? Está el sujeto, el objeto, el pensar, pensamiento y lenguaje. Eso te lo expliqué en esta gráfica. ¿Te acuerdas? Ahí están los 5 elementos, ¿ves? Ya, bueno, aquí obviamente no te piden los 5 o no te dan la opción de marcar los 5 porque las claves están de 3 en 3, así que aquí tienen que haber 3 de ellos. El objeto, el lenguaje y el sujeto. 1, 3 y 4 casa. Excelente. Actividades del pensar, Eso. que es diferente que formas de pensamiento, ¿no es así? Formas de pensamiento, concepto, juicio, razonamiento. Actividades del pensar. Aprender, juzgar o enjuiciar, razonar, 4. ¿Ya? 2 y 4, clave de Beso. eso. Muy bien, clave de eso. ¿Ya? Esas son las actividades del pensar. ¿Listo? Pregunta número 18.
vamos a ver. Miren, muchachos, esta pregunta 18 también es un poco común que se confunda, pero yo entiendo que acá hay algunos que seguramente no lo han hecho, ¿no? Y vamos a ver, ¿ya? Bueno, recuerda que cuando una pregunta es teórica, siempre tienes que tratar de apuntar a lo que te parezca más absurdo, ¿no? Ya. Aquí dice, la realidad se define. La palabra definición involucra una descripción que, quiero redundar, que defina completamente lo que es. No es una característica. No es igual decir una característica. La definición es un atributo que debe completar toda la información de algo. Entonces, cuando digo la realidad se define como, mira la alternativa 2, todo lo que puede ser percibido por los sentidos. No, porque, ¿y lo que no percibo por los sentidos? ¿Y el amor? ¿Y el miedo? ¿Y el teorema de Pitágoras? ¿Y la ley de Morgan? Son abstractos, entonces no es la 2. La alternativa 3 dice prácticamente lo mismo, ¿ve? Percibido por los sentidos, sensaciones, es la misma vaina, ¿ve? O sea que 2 y 3 no son. Y si no son la 2 y la 3, Dado. dado. Eso no es un pata que ya, pues, ¿no? Que ya postula una vez, pues, ¿no? Que conoce ya las mañas del Descartes y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces 1 y 4 es lo correcto en esta preguntita, ¿ya? Puedes analizarla si quieres, la realidad es todo lo que es efectivo, ¿no? O que entendemos como tal, o que tiene valor práctico, ¿no? Y la 4, todo lo que uno cree, identifica o conoce como cree, porque ahí está incluida la realidad psicológica, ¿no? Identifica la realidad material, conoce como que es realidad abstracta, concepto, o sea, está todo ahí, ¿no? 1 y 4, está cañón la alternativa. 19 y 20. Quiero que miren bien la 19 y la 20 porque hay una diferencia entre ambas. 19. Expresión verbal del juicio y expresión verbal del juicio lógico. 19 dado, dice. ¿Y la 20? Avión. Este avión. Claro, Avión. claro, muy bien. Lo que pasa es que el juicio, en cualquier nivel de expresión, siempre finalmente es una oración. Que puede ser informativa, que puede ser expresiva, ¿no? Man, ya qué paja ese auto. Es un juicio. Y obviamente cuando tú lo comunicaste a tu viejo eso es una oración, ¿no? Pero de todo el universo de oraciones con la que nosotros expresamos a los juicios, solamente hay algunos que tienen ciertas características que ya vamos a aprender de aquí un par de clases, ¿no? Con las que nosotros los seleccionamos y podemos decir, oye, esta es una proposición, ¿no? Porque tiene ciertas características. Entonces, la expresión verbal del juicio lógico es la oración, pero del juicio general, pero del juicio lógico o juicio científico o juicio que le importa a la ciencia es la proposición. ¿O tú crees que a la ciencia le importa, man, ya qué paja ese auto? No. A la ciencia le importa enunciados que, bueno, son proposiciones, ¿no? Que son enunciados que afirman o que niegan, que tienen un valor de verdad único y demás, ¿no? Eso ya es tema ya que veremos en el tema de proposiciones. 21. A ver. Los objetos de la realidad conceptual se caracterizan porque, este es fácil, realidad conceptual abstracta. Y si son abstractos no tienen existencia física, pues, ¿no? Son creados por el hombre. Todos los elementos de las ciencias formales que son de las realidades conceptuales son Enano. creados por el hombre. ¿Sí o no? Y las 5, pues están fuera del yo. Profe, ¿por qué fuera del yo? Lo único que está dentro del yo son las realidades psicológicas. ¿Eh? Lo único. Lo único que está dentro del yo, que depende del yo, ¿no? Que son dependientes del yo, son las realidades psicológicas. ¿Ya? Gustos, alegría y bla, 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 bla. ¿Ya? Excelente, muchachos. 22. Los objetos de la realidad material se caracterizan porque material. Tienen que ser perceptibles por los sentidos, tienen que tener existencia física, ¿ya? Y obviamente independientes del yo, pues, porque lo único que es dependiente del yo son las realidades psicológicas, las demás son independientes del yo. 2, 3 y 4 entonces, clave beso. Perfecto. Muy bien, tan bien, estamos avanzando bien. Pregunta número 23. Tipo de razonamiento en el cual premisa y conclusión tienen el mismo de generalidad. Esto es fácil. Y en realidad esto depende o se da porque tú sabes que existen 3 tipos de razonamientos, ¿no? Está el razonamiento deductivo,
que es el razonamiento que va de lo general a lo particular y que además hace un buen uso de las fórmulas. ¿Recuerda eso? Está el inductivo, que es un razonamiento que va de los casos particulares hacia la regla general, es un razonamiento amplificador, generalizador, y además está el razonamiento transductivo, que es un razonamiento en donde premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, dices Ana es mayor que Berta y Berta es mayor que Carla, por lo tanto Ana es mayor que Carla, es una traducción clarita, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo yo? Que en la deducción las premisas tienen más generalidad que la conclusión. En la inducción es al revés. La conclusión tiene más generalidad que las premisas. Y en la traducción, premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad. ¿Está claro? Por lo tanto, la clave ahí debería ser transductivo, que es lo que seguramente todos me pusieron allí. Muy bien, muchachos. Declarativas son las oraciones informativas. Informativas declarativas, ¿no? Informativa, el agua molecular, la fórmula molecular del agua oxigenada es H2O. Puede ser falsa la información, pero es una información. En un hexágono convexo se puede trazar, listo. Y la 5, ¿no? Si un conjunto tiene 4 elementos, entonces está, listo. La 3 sería función expresiva, ¿no? Y la 4 sería función directiva. 1, 2 y 5, pero piden falsas. Por lo tanto, la clave es 3 y 4, clave beso en la 24. Muy bien, tan moscas ya. Aquí la gente no cae con esa vaina de son falsas, ¿no? Pregunta número 25. ¿Qué han puesto en la 25? El lenguaje formalizado solo es escrito informativo, por supuesto. ¿Qué fórmula no se escribe? ¿Qué fórmula no tiene sentido informar? Las formas lógicas de las proposiciones se determinan por los conectores y coantores, sí. Porque si yo tengo dos variables y yo las conecto con una conjunción, esto se convierte en una proposición conjuntiva. Si yo las conecto con un implicador, se convierten en implicativas, ¿no? Si yo les pongo un universalizador a estos dos conjuntos, se forma una expresión que es universal, ¿no? Entonces, como verán, las formas lógicas de las proposiciones dependen de los conectores y coantores que tú le coloques. Muy bien. El lenguaje braille, que es este lenguaje creado por el hombre, por lo tanto artificial, pero que no tiene nada que ver con la ciencia, sino más que todo se crean para ayudar a estas personas que tienen esta discapacidad visual, ¿no? Entonces sí es cierta la 3. Bueno, y nada más, pues, ¿no? Porque si es 1, 2 y 3, ya no hay más claves que combinen más cosas. Así que, avión, ¿no? 25, avioncito. Muy bien. 26. A ver, la explicitación, sí, expresión, ¿no? La expresión del razonamiento es la proposición. No. La expresión del razonamiento es el argumento. Los razonamientos se realizan en los argumentos. Esta sí es cierta, pues se realizan, se expresan, se materializan. De un razonamiento podemos decir que es correcto o incorrecto, claro, válido o inválido, correcto o incorrecto, bien o mal, ¿no? No todo razonamiento es concluyente, mentira. La principal característica de los razonamientos es que sea concluyente. De nada te vale tener 15 premisas si no hay conclusión. Toda conclusión deviene siempre de 2 o más premisas. Falso. ¿Y qué pasa con los inmediatos? ¿No devienen de una? Así que te piden in, objetable, in. Son 3 negaciones. Yo me puedo comer de uno más. Me queda una. Me piden las falsas, que sería 1, 4 y 5. O sea, la A y la D. Esto da como clave final enano, que es la suma de A más D, ¿no? ¿Está bien? ¿Esa pusieron? Muy bien. 25. ¿Pero qué? ¿La 25 ya la hemos hecho ya, pe? Ya estando la han hecho, ¿no? Ay. Estaban esperando mi clave. 27. A ver. Un concepto es explicitado por un solo término. No. Plumón es un concepto. Plumón rojo, marca Faber-Castell es un concepto que es explícito con 3 términos. Me da uno. Descarto. ¿Qué clavo está ahí? A ver.
Enano. Bueno, no lo sé. Las conclusiones de un razonamiento pueden ser verdaderas. Claro, las conclusiones pueden ser verdaderas. El ejemplo de hace rato de Alan, ¿te acuerdas? Ya no está, creo, ya lo borré ya. Sí, ya fue ya. Ya lo había borrado ya. ¿Te acuerdas? La conclusión. Las conclusiones pueden ser verdaderas, ¿no? ¿Sí? Y las premisas también. ¿El concepto tiene contenido concreto o abstracto? Sí, concreto cuando coincide con la realidad, ¿no? O concreto, perdón, cuando se puede percibir por los sentidos. Y abstracto cuando no se percibe por los sentidos. Muy bien. La propiedad fundamental que se refiere, sí, esto lo expliqué en clase, pues, ¿no? Entonces ya tengo clave 2, 3 y 4. ¿No es así? Clave entonces enano. ¿Ya? Nada más. Está huevo. 28. Tipo de razonamiento. Ahí está dando la clave, creo, ¿no? Ya está. A ver. En el que la conclusión sobrepasa. O sea, la conclusión sobrepasa las premisas. Es desinducción, ¿ves? Cuidado con el perro. Expresiva, ¿no? El lenguaje lógico. ¿Cuál es el lenguaje lógico? Bueno, voy a inventarme uno al toque. Este es un lenguaje lógico, ¿ve? Una fórmula, ¿ya? Una fórmula es precisa. Una fórmula es exacta. Una fórmula no tiene varios significados. Una fórmula no tiene sonido. Una fórmula es convencional porque sus significados se crean por convenio, por acuerdo, por consenso. 1, 2 y 5, clave dado. ¿Sí o no? Muy bien. 31. Todo juicio puede ser válido o no válido. Mentira, porque la validez es solamente el razonamiento. Los juicios pueden ser aseverativos, sí, cuando afirman algo, cuando aseveran algo. Son aseverativos cuando afirman algo, ¿no? El triángulo tiene 4 lados, es una aseveración. La 2. Los juicios pueden referirse a seres ficticios, sí. Pinocho es un niño travieso. Algunos juicios pueden ser no científicos. Claro. Mi mamá tiene 25 años. ¿No? No tiene nada que ver con la ciencia. Los juicios pueden no tener verbos activos. Claro, puede tener verbos pasivos, ¿no? Martín cerró la puerta fue cerrada por Martín, eso. ¿No? Entonces, todas menos a uno, ¿no? Avión. Esa pusieron seguro. Ahí está. Lo máximo. Función informativa, la que informan, pues ya está fácil, ¿no? A ver, los líquenes son seres no sé qué cosa, las monarquías son, las necesidades biológicas son, si el cloro tal, los mamíferos tienen tal. Listo. Inobjetable, falsa. Son 3 negaciones, yo me puedo comer 2, me queda una, me piden las falsas. Ninguna es falsa porque todas han sido verdaderas. ¿Está hueva, no? Enano. 33. Función informativa. La 1, la 2, la 3 es un concepto y por lo tanto no cumple la función informativa. La 4 es un concepto, no cumple la función informativa. Informativa tiene que ser la que informa, describe, afirma. Hay verbo, es un juicio. 5. 1, 2 y 5. Absurdamente inciertas. Me piden las verdaderas. Dado en la 33. ¿Sí o no? Ahí está, excelente. Tan tromos y patas. Función apelativa. ¿Ya qué es la función apelativa? Función apelativa, recuerda, se le llama a la función, acá lo tengo, mira, ve, apelativa a la directiva. Ya está, ve, apelativa, ¿lo ves? Muy bien, función apelativa entonces, acá aguanta, ¿no? Pedidos, exhortación. Todos los refranes tienen sentido exhortativo y una exhortación es básicamente como un pedido, ¿no? Cuando tu viejito te dice, estudia si quieres ingresar por fin en este ciclo, es una exhortación, te está exhortando, ¿no? Es un llamado a la reflexión y eso es básicamente un pedido, ¿no? Es su función directiva, ¿no? Todos los refranes tienen esa tónica. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. Son básicamente sentidos exhortativos, son directiva, pues. Nada más A. Y la número 5, P.
1, 2 y 5. Dado. 34. Esas pusieron, ¿no? Ahí está, excelente. Y la última, ¿qué piden aquí? Con C. Ya, este es un insulto, pe. Bueno, a ver. Ya, la 2. La 4. Y la 5, pe, ¿no? Porque la 1 tiene un verbazo acá, ¿ve? Y la número 3 también, ¿ve? Y obviamente esto con verbos son juicios, pues. 2, 4 y 5. Clave dadito. Listo, muchachos. Eso sería todo entonces. ¿Ya? Entonces, vamos a finalizar la clase ahí. Ha sido un tema bastante fácil, como usted ha visto, ¿no? Solamente queda que practique. Las diapos siempre las paso a la señorita, ¿no? En este caso a la señorita Denise, que es la coordinadora de la clase, y luego ya les reenvía, ¿no? Tiene que reenviarles a un grupo que deben tener, ¿ya? Entonces, sí, pero ahí le piden y seguramente lo deben pasar, ¿ya? Entonces, se me cuidan, muchachos, y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema, ¿ya? Cuídense, por favor, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, chicos, cuídense.